Muy bien, terminamos. Como vimos, llegamos a esta tabla con el bottom-up. El bottom-up es un poco más enroscado que los anteriores y por eso nos pasa que no se nos ocurre. O sea, si se olvidan de todo lo que acabamos de ver, para el problema de subset zoom, jamás a uno se le ocurriría llegar a semejante código. Y sin embargo, suelen ser los más eficientes porque no tienen llamadas recursivas y simplemente llegan a una tabla y lo hacen rápido. En este caso igual, la que más conviene, el menor tiempo de ejecución, la tiene la top-down, especialmente si la reimplementamos como no recursiva. La razón de eso lo vamos a ver en clase. Pero bueno, entonces, como la versión bottom-up es la más enroscada, es lo último que hacemos. Y quiero repasar los pasos que seguimos para resolver subset zoom y que son los pasos que vamos a seguir siempre o casi siempre. Habíamos llamado paso 0 a crear un algoritmo exhaustivo que nos ayude a pensar el problema. Este no es tan obligatorio. Lo que sí van a tener que hacer es caracterizar la solución óptima, determinar las variables que definen para caracterizar la estructura de la solución óptima. No, esto lo voy a sacar. O sea, sí, pero esto confunde. Determinar, lo siguiente que hacemos es determinar qué variables caracterizan un subproblema. La identidad de un subproblema. Estas desde ya seguro que van a aparecer como argumentos en la función, que es lo que vimos en subset zoom. En todas las implementaciones de subset zoom, la recursiva, la top-down y la bottom-up, siempre apareció la n, la longitud del conjunto y el valor de suma. Apareció en bottom-up, apareció en top-down y apareció en la versión recursiva también. Acá está. Y las voy a utilizar para la estructura de datos. Pero bueno. El siguiente paso es diagramar un árbol de subproblemas como ya hicimos antes. Acá. Esto ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nos va a permitir confirmar la característica de subestructura óptima y la superposición de problemas generalmente se va a ver gráficamente en ese arbolito. Entonces el siguiente paso es diagramar ese árbol. Saltéense los subproblemas intermedios porque son engorrosos, que es lo mismo que hice yo, me hice un recorte del árbol, pero escríbanse el problema más grande, cómo se divide un poquito, y después especifiquen cómo serían el caso base, los subproblemas más básicos, más pequeños, porque eso también ayuda a pensar. Porque ayuda a tener claro los casos base para el siguiente paso, que es escribir la función recursiva. Escríbanla, no como recursiva la recomiendo, sino escríbanla así. Y lo bueno que pasar de esto a esto es muy 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 fácil. Tanto en Python, si es fácil en Python, más aún va a ser en pseudocódigo. La recursiva también es un punto, digamos, dificultoso llegar a esta función recursiva. Los puntos dificultosos, si tuviera que elegir dos, serían caracterizar, voy a bajar, los subproblemas, poder identificarlos y escribir la recursión. La recursión con sus casos recursivos y sus casos base, la estoy buscando, bajo estas condiciones. Hay gente que le conviene pensar primero en los casos base y luego en los recursivos. Hay gente que no, prefiere pensar primero en el caso recursivo y luego en el caso base. Fíjense cómo estén atentos a eso y fíjense qué es lo que les resulta más fácil. Siempre elijan el camino más fácil, siempre. Y bueno, lo pasan a pseudocódigo y de nuevo, como ya dijimos, solo ocúpense de retornar el valor óptimo. Ya se van a ocupar de construir la solución óptima. Empecemos con el valor óptimo. Una vez que tenemos la función recursiva que devuelve el valor óptimo, definimos una estructura de datos para memorizar. Esta estructura de datos va a estar definida por las variables que caracterizan un subproblema.
y agregamos esta estructura de datos a la función y así obtenemos el top-down, como por ejemplo lo teníamos acá, que lo único que cambiaba era que aparecía esta estructura tabla. El resto era igual a la recursiva. Y finalmente llenemos esa tabla en el sentido opuesto. Hagamos el algoritmo bottom-up de esa tabla. Y de nuevo, este es un salto que a veces puede resultar un poco más difícil, a veces un poco más fácil, depende de cada ejercicio. Y habiendo hecho todo eso, ahí pasamos a modificar o extender, dos términos clave, y me voy a corregir, modificar y o extender la solución, los algoritmos anteriores para resolver ¿cómo se llama? Resolver completamente el ejercicio y devolver no solo el valor óptimo, sino la solución óptima. ¿Cuál modifican? ¿El algoritmo de top-down o el de bottom-up? No sé, cada ejercicio les va a decir. Y si no les dice, pregúntenlo. O por ahí los dos, no sé. No importa mucho. Porque en realidad, ya la paso a decir porque no importa tanto, porque la forma de modificarlos es más o menos la misma. ¿Cómo se logra la solución óptima a partir del valor óptimo? La solución óptima a partir de los valores óptimos a los subproblemas. Es decir, a partir de esta, bueno, acá la tengo incompleta, a partir de esta tablita. Bueno, eso lo vamos a ver en clase, pero yo acá voy a nombrar las dos aproximaciones posibles. A, modificando la solución original. Implica se agrega un poquito de código, se saca algo, se reemplaza por un código de la función original para conservar la información de la solución original. ¿Por qué conservar la información? Porque habrán visto que acá se guardó verdadero o falso, pero no sabemos cómo llegamos. Sí, en un momento cuando llenamos como falso o como verdadero esta celda, sabíamos cómo habíamos llegado a ese verdadero. Por ejemplo, acá sabíamos que habíamos llegado a este verdadero quedándonos con el elemento 1, pero no lo guardamos, lo perdimos. Bueno, entonces en vez de desperdiciarlo, ya que estamos ahí, aprovechemos y guardemos esa información también. Eso sería la aplicación de conservar la información que teníamos. La segunda forma es agregar una función adicional o código adicional que reutiliza estructura de datos donde dice la memorización para recuperar la solución óptima. Parece medio engorroso, pero a veces esto es lo más conveniente. Esto es, de nuevo, lleno la estructura de datos con la que dice memorización, en este caso es una tabla, con los valores, valores óptimos para los subproblemas. Y luego vuelvo a repasar esta tabla con una función agregada y en la cual empiezo a recorrer esta tabla y recorriendo esta tabla puedo recuperar la información que venía buscando. Esto es posible en muchas aplicaciones, no parece serlo como se ve acá en Subset Zoom. Bueno, en realidad sí es posible. Posible con la tercera vía. En la tercera vía, ¿qué se hace? Bueno, se hacen las dos cosas. Se mantiene una estructura de datos que además de guardar el valor óptimo, guarda, digamos, una justificación de cómo llegamos a ese valor óptimo. Digamos, cómo llegué a este verdadero, cómo llegué a este falso. Lo guardamos. Y una vez que guardamos esa justificación, repasamos toda esta tabla y recuperamos esa información. Eso se hace en los casos en que, digamos, uno agrega código extra para recuperar la información perdida, pero una vez que llegaste a esta tabla no es posible recuperar esa información que habías desperdiciado antes. Entonces decís, bueno,
Entonces no la desperdicio de una y utilizo el approach A, el approach número 1. Bueno, a veces puede ser que eso resulte muy engorroso. Entonces conviene hacer un poquito en cada instancia. Sé que todo esto resulta bastante largo, resulta muy abstracto cuando lo digo así, pero vuelvan a este video una vez que hayan hecho varios ejercicios y van a entender a lo que me refiero.